El Cajal Oro. Capítulo final. Y sobre la enorme ciudad que el Rosh Silverstein contemplaba como la Babilonia de las profecías, floreció la milagrosa primavera del Congreso Eucarístico. Podrán pasar 1000 años de prevaricaciones como un torrente de lodo, pero no se borrará la marca divina que el Congreso Eucarístico grabó en el corazón de la ciudad. Ni en los tiempos apostólicos, ni en las catacumbas, ni en las cruzadas, los ojos vieron, ni los oídos oyeron confesiones de fe colectiva como las que desbordaron en las calles atónitas de la inmensa capital. Porque Buenos Aires, que conocía toda suerte de pecados, era inocente por rara misericordia del pecado nauseabundo de la blasfemia que ha contaminado a otros pueblos. Durante 5 días se estancó la vida comercial, política y social. No hubo interés, ni curiosidad, ni tiempo para otras cosas. Días radiantes, noches de claras estrellas, amistad en manos desconocidas, dulzura en labios amargos, fervor contagioso en el aire, banderas de todas las naciones y un solo escudo con un solo símbolo sobre casi todas las puertas. Buenos Aires se hallaba en estado de gracia. Centenares de altavoces a lo largo de las avenidas desparramaban instrucciones, noticias, plegarias, discursos y cánticos. El bosque de Palermo, orgulloso de la inmensa cruz levantada en sus jardines, había florecido como la vara de Aarón. Y en la tarde que llegó el cardenal legado del Papa, hasta los espíritus fuertes sintieron que su indiferencia era simulación ridícula y se dejaron arrebatar por el torbellino. Mauricio Cohen obedeció a la mano irresistible que lo empujaba al puerto. Una incontable muchedumbre llenaba las 2 aceras de las calles que iba a recorrer aquel extraordinario embajador de un rey sin ejércitos. Por primera vez en la historia de la Iglesia, el Papa enviaba allende el océano a su propio secretario de Estado. Mauricio Cohen, circundado por todos los vestigios de su circuncisión en la sinagoga, pero bautizado en la catedral, enemigo tenaz del catolicismo, presenció con fría y hostil curiosidad el desembarco del cardenal, cuya aparición en la planchada del buque electrizó a la multitud. No admiró la evidente majestad del purpurado, no se estremeció como los demás bajo la cruz que trazó en el aire su pálida mano consagrada, y escuchó con displicencia aquella voz de timbre puro que en un castellano perfecto, con dulce pronunciación italiana, arrojó sobre la ciudad y sobre el mundo, por centenares de miles de altavoces, palabras aladas como una oración. Mensajero de la paz de Dios que el mundo no puede dar, que ni un solo corazón esquive las llamas del corazón de Cristo. Sobre nuestros sentimientos flota una esperanza que es una plegaria, en el nombre del Padre,
y del Hijo, y del Espíritu Santo. Lágrimas silenciosas rodaban por las mejillas de muchos. Buenos Aires se inclinaba sobre su propio corazón para contemplar maravillado aquel encuentro consigo mismo bajo la bendición del Papa. Mauricio Cohen, tosco, triste, arrepentido de su curiosidad, medía el abismo que lo separaba de aquellas creencias. No había puente para cruzarlo, ni en este mundo ni en el otro. La voz de bronce de las torres lo aturdió. Las banderas, los escudos, los vítores, las músicas militares exacerbaban el rencor en sus entrañas. Se refugió en la casa de Tamar, lejos del centro. Tamar le enseñó en el libro de Daniel esta hermosa plegaria: escucha, Señor, la oración de tu siervo y sus súplicas. Vuelve tu rostro a causa de ti mismo sobre tu santuario desolado. Mira la ciudad sobre la cual se ha invocado tu nombre, porque nosotros no derramamos nuestras oraciones ante ti por razón de nuestra justicia, sino por la grandeza de tus misericordias. Señor, escucha y obra, no tardes a causa de ti mismo, porque es tu nombre el que se ha invocado sobre la ciudad y sobre tu pueblo. Mauricio calló. Tamar abandonó sus profetas y con esa movilidad de su raza, que tan pronto está en las oraciones y tan pronto en los negocios, le dijo: ¿has visto el curso del oro en Londres? Mira esta noticia. El oro en Londres había empezado a bajar. Hacía 3 días que bajaba. Desde 22 chelines la libra había subido rápidamente a 160 y de nuevo comenzó a cotizarse por onzas, pero se detuvo y empezó a bajar. ¿Y por qué la baja?, preguntó Tamar. ¿Acaso es una maniobra? ¿De quién? Mauricio respondió con despego: ¿qué quieres que sepa yo? Pero por ventura va a tener razón ese hombre que no ha comprado un solo gramo. ¿Qué piensas de esto? No se me ocurre nada. ¿Qué te ocurre? ¿Estás cansado? Sí, estoy cansado. Bueno, acuéstate y duerme. Esa noche llovió. Pudo temerse que una temporada de lluvias primaverales impidiera las ceremonias del Congreso al aire libre que se anunciaban con un esplendor inusitado. Pero esa lluvia fue solo para lavar el cielo de Buenos Aires, y comenzó aquella serie de días milagrosos que no se olvidarán jamás. Mauricio Cohen llamó por teléfono a Marta, pero no obtuvo respuesta. Más tarde fue a visitar a la huérfana de Ram, pero no la encontró. Entonces se encerró en su casa como un lobo enfermo. Sobre su mesa se acumulaba el correo. No abría una carta ni un telegrama. Su corazón estaba lejos de los negocios. Incomprensible sensación. Sentíalo rodando aquella inmensa cruz que se alzaba en los jardines de Palermo y que en esos días fue el centro del mundo católico. A la segunda mañana la mano irresistible lo empujó hacia ella. Fue el día de la comunión de los niños. Los perfumes del bosque, renovados por la primavera incomparable, ascendían en el aire purísimo, semejantes al humo de un incensario. Y allí, cortando el cielo, sin la más ligera nube, la cruz, maravilla del genio, férrea en su estructura, mas de tal manera graciosa y alada que parecía hecha de nieve. Adentro de su enorme caparazón blanca se ocultaba el monumento de los españoles. España venía a quedar así, providencialmente, en el lugar que le ha dado su historia, en el corazón de la cruz. A las 7, hora en que llegó Cohen, no había un alma en el vasto anfiteatro. 2 o 3 figuras negras se movían sobre la alta plataforma cerca de los 4 altares en que los cardenales celebrarían la Santa Misa.
Subió la escalinata y escuchó la conversación que mantenían en francés aquellos señores llegados para las fiestas y sin duda testigos de otros congresos en otras naciones. Los argentinos son muy optimistas y anuncian grandes cosas. Vamos a ver. Son las 7 de la mañana y aquí no hay nadie. ¿Los cree usted capaces de concentrar 80.000 niños que deben comulgar en la misa de las 8? El que escuchaba, un sacerdote, no ocultó su inquietud, pero respondió así: ellos afirman que a la hora de la misa estarán aquí los 80.000 niños. Pero eso es imposible, dijo el otro. Ni 80, ni 50, ni 20. ¿Calcula usted lo que es traer 2.000 camiones y tranvías desde los extremos de una ciudad como esta, más grande que París y que Londres, y concentrarlos en un solo sitio en 60 minutos? Realmente es imposible, pero ellos, vamos, yo he visto movilizar cuerpos de ejército. El solo desfile de 10.000 soldados exige 2 o 3 horas. ¿Cómo piensan concentrar en una sola hora 80.000 niños? Sería un milagro. Bueno, esperemos pues el milagro, respondió el sacerdote. Mientras tanto, Cohen dio vuelta alrededor de la cruz. De pronto, desde aquella plataforma que dominaba un enorme espacio, se vieron aparecer las cabecitas de las primeras columnas. De todos los rumbos, por calles y avenidas, se aproximaban centenares de automóviles, tranvías, camiones repletos de chiquillas vestidas de blanco y de muchachos con traje dominguero y moño al brazo. Y aquella cohorte se movía y avanzaba como un mecanismo perfecto, ensayado 100 veces. Era una estupenda visión. «He ahí el milagro», exclamó atónito el sacerdote. A las 8 en punto, los innumerables bancos de las avenidas se llenaron con graciosos enjambres de criaturas bajo el brillante sol de octubre que hacía resplandecer las velas y los ojos y las almas. 107.000 niños, 27.000 más de los calculados. Cohen descendía de la plataforma y se detuvo impresionado por el cuadro bellísimo. Y en ese minuto las 4 graderías de la cruz quedaron ocupadas por dignatarios de la iglesia con ornamentos litúrgicos y sacerdotes de sobrepelliz. No pudo ni retroceder ni avanzar y se encontró allí, acorralado. Ya sobre los altares, donde 4 cardenales empezaron a celebrar el santo sacrificio de la misa, resplandecieron 300 copones colmados de hostias que iban a ser consagradas. Desde la torre de comando, un locutor iba describiendo la ceremonia y su frase ferviente era esparcida por el mundo. Los más de 100.000 niños arrodillados formaban una cruz clara y viviente en medio de la muchedumbre oscura y densa de más de 1 millón de personas que cubrían los jardines. Llegó la elevación. El locutor anunció que dentro de breves instantes Cristo, al conjuro del sacerdote, bajaría real y verdadero, y convertiría aquel pan y aquel vino en su cuerpo y sangre. Augusto silencio acogió sus palabras. Cohen sintió que no podía permanecer de pie, ni aún arrinconado como estaba, y cayó de rodillas y adoró sin querer el misterio católico por excelencia. Y merced a ese dogma sutil y profundo de la comunión de los santos, que hace de todos los fieles un solo cuerpo, la batalla que la gracia libraba en aquel obstinado corazón repercutió dulcemente en 1 millón de corazones que ignoraban el porqué de aquella misteriosa emoción. Cuando Cohen se levantó, confuso e irritado,
vio descender por las gradas los 300 sacerdotes de estola y sobrepelliz, llevando el copón cubierto de un corporal para que el viento no arrebatase las sagradas hostias. Muchos ocuparon los automóviles que los aguardaban porque debían dar la comunión a los niños, que distaban centenares de metros. El mísero Cohen contempló desde su rincón el arribo de Cristo a aquellas bocas puras, a aquellos pechos inflamados. Comprendió que sus ojos estaban ahora marcados para toda la eternidad. Quien vio aquello lo verá siempre, aunque blasfeme y se apriete los puños sobre las cuencas doloridas. Y en voz baja exclamó, queriendo hacer una protesta de su fe judía: Señor, yo bien sé que os levantaréis y tendréis piedad de Sión, porque verdaderamente el tiempo de la piedad ha llegado. Había empleado las palabras de un salmo del rey David, y ellas, por asociación de ideas, le recordaron el versículo del Evangelio de San Juan, que explica la impenitencia judaica. Muchos, sin embargo, aún entre los miembros del Sanedrín, creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaron para que no los echasen de la sinagoga, y es que amaron más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Ya las misas habían concluido, pero los sacerdotes proseguían distribuyendo la comunión con un orden maravilloso. Media hora después, todos aquellos niños, sin moverse de su lugar, habían comulgado y daban gracias repitiendo la oración que, como otro pan celeste, distribuía el locutor desde su torre, y todo se realizó en menos de hora y media. El micrófono entonces anunció al cardenal legado, que apareció al extremo de la avenida bendiciendo al pueblo. Pasó maravillado en medio de los 100.000 pequeños comulgantes que lo vitoreaban agitando banderitas papales y argentinas, y sus oscuras pupilas se llenaron de lágrimas. Esto es el paraíso, dijo. Cohen descendía la escalinata huyendo de la gracia que lo perseguía cuando llegó el cardenal y tuvo que inclinar de nuevo la cabeza para recibir la bendición del crucificado. Señor, tened piedad de Sión, exclamó, alejándose de aquellos lugares. Sus oficinas estaban en un vasto edificio de la Avenida de Mayo. Al dirigirse a ellas, más por costumbre que por necesidad, leyó unos carteles callejeros invitando a los hombres a una comunión que tendría lugar en la plaza frente a la Casa de Gobierno a la medianoche. Releyó indignado la invitación. ¿Cómo? ¿No les bastaba arrebatar a los niños? ¿Esperaban acaso que hombres como él acudirían al llamado del Cristo impostor? En su escritorio halló una esquela de Tamar que en alguna forma había llegado a saber su ida a Palermo. Efraín se ha apegado a los ídolos. Déjalo. No. Dios era testigo de que en su corazón permanecía íntegra la fe del Talmud, pero quería presenciar las ceremonias, que un tiempo fueron gratas a sus ojos, y medir hasta qué punto la idolatría cristiana subsistía en ese pueblo de Buenos Aires tan trabajado ya por el liberalismo, el judaísmo y el ateísmo. Explicación vergonzante y mentirosa. En realidad, no pretendió ver ni saber nada. Fue como un ciego tanteando en la oscuridad. Lo impulsaba una mano sin nombre, dulce e irresistible. En sus oídos silbaban las enseñanzas del Talmud junto con versículos del Nuevo Testamento. Duro es cosear contra el aguijón. Pasó la tarde en su oficina intentando prestar atención a sus papeles. Sonó el teléfono. Reconoció la amada voz de Marta. Gracias a Dios que te encuentro. He llamado 100 veces a tu casa. ¿Dónde estabas? Quería decirte que por fin esta mañana comulgué.
Tengo el alma llena de luz. ¿No me contestas nada? Pero para decirme que has renegado de tu fe me llamas, respondió Mauricio desabridamente. Sí, y para pedirte que esta noche no dejes de ver desde tu balcón la comunión de los hombres en la plaza. ¿Quieres venir a acompañarme tú? No, yo quiero que tú estés solo. ¿Lo harás? No lo haré. Más tarde el cartero le entregó un sobre de luto. Era letra de Berta Ram, 2 o 3 líneas que lo conmovieron dulcemente. He llorado mucho, pero mis lágrimas son oración por el alma de mi padre y por otra alma. Salió y fue a cenar en cualquier parte, sin rumbo y aturdido, y a eso de las 9 regresó. Desde su balcón vio como un hormiguero de hombres la plaza del Congreso, profusamente iluminada. Llegaban de todos los rumbos, unos en corporaciones, con estandartes, cantando himnos, otros aislados, silenciosos, abstraídos bajo las rachas del huracán interior. En la Plaza de Mayo, a 2 kilómetros de distancia, estaban los altares y la torre del locutor. Un sacerdote dictaba por el micrófono los movimientos de la muchedumbre. Azoteas, balcones, aceras, zaguanes, eran apretadas piñas de gente sobrecogidas. Lo que ellos veían, lo que ellos oían, ni lo vieron los ojos, ni lo oyeron jamás los oídos. Empezó a correr el río humano. 200.000 hombres, de toda condición, de toda edad, la cabeza descubierta, confundidos en una franca hermandad, sin armas, sin gritos, sin policía para defenderlos, ni ordenarlos, ni contenerlos. Impulsados por un ansia de luz, marchaban en la noche hacia Cristo. La brisa del río, trayendo en sus alas el sabor del mar lejano, adelgazaba el aire. Desde las suaves estrellas parecía bajar la fervorosa voz del locutor. Su primera plegaria fue en favor de los enfermos, que no podían presenciar aquel portentoso desfile. Roguemos por los que no han venido y sufren en sus camas. Padre nuestro que estás en los cielos. Como el ronco bramido del mar era la respuesta de la muchedumbre, y otra vez el silencio majestuoso. La segunda plegaria por los que no quisieron ver ni oír. Roguemos por los que no han querido venir, espíritus fuertes que se creen ateos y no son sino creyentes desesperados, para que el Señor les dé la esperanza de que si se arrepienten, ellos también serán perdonados. Padre nuestro, aquella oración partió la costra de orgullo en multitud de corazones y se vio desprenderse de zaguanes, balcones, negocios y acudir y mezclarse en la marea a los heridos por el rayo de la gracia. Pero ¿cuántos otros resistieron el impulso interior de arrojarse en el torrente de la sangre de Cristo? Cuántos envidiosos, tristes, irresolutos, aferrados al hierro de un balcón, a un prejuicio, a un pretexto, a un respeto humano, a un bien mal adquirido, a un placer culpable. Si yo tuviese el valor de retractarme, de restituir, de romper tal cadena, de huir de tal ocasión, de desafiar tal sonrisa, me juntaría con vosotros, comulgaría con vosotros. Rezad por mí que soy débil y orgulloso, para que vuestro Dios, en quien creo, me haga humilde y fuerte. Así, con las manos crispadas en el hierro de su balcón, Mauricio Cohen hacía 1 hora que resistía la impetuosa tentación
de bajar hasta la acera. No lo hacía por miedo de que el oleaje le envolviera y le arrebatase. Eso no debía ser. Los pecados de ellos no eran como los de él. Ellos no habían renegado de Cristo ni maldecido su nombre en la sinagoga. Cualesquiera que fuesen sus prevaricaciones, ellos estaban dentro del credo y cualquier sacerdote podía absolverlos, pero él no. Habiendo sido bautizado y perteneciendo ahora a otra religión, le exigirían que abjurase antes de permitirle participar de sus misterios. Aunque él se arrojase en el torrente lo vomitaría. La voz del locutor seguía punto por punto el oficio del Viernes Santo, que indica por quiénes debemos rezar. Roguemos por la Iglesia de Dios a fin de que el Señor se digne darle la paz sobre la tierra. Cohen pensó cuántas veces en 20 siglos los enemigos de Cristo, movidos por la sinagoga, habían perseguido a la Iglesia. A unos ella los había convertido en apóstoles, como a Pablo de Tarso. A otros los había visto hundirse en la eternidad, blasfemando como Juliano el apóstata. Venciste, Galileo. Roguemos también por nuestro Santo Padre el Papa. Cohen pensó, extraño destino el de los soberanos de la Iglesia. El mundo ha visto a los herederos de 100 reyes despojados de su herencia, y no ha visto nunca la corona de un Papa que no tiene herederos caer en manos de sus enemigos. Dinastía inmortal. ¿Cuántas veces se ha anunciado que el Papa reinante sería el último? Y la profecía cada vez aparece más distante de cumplirse. Roguemos también por nuestros obispos y sacerdotes y por todo el pueblo cristiano. Mezquindad de la Iglesia, pensó, rogar solo por los suyos. Y el micrófono le respondió en el acto. Roguemos por nuestros catecúmenos, los convertidos que todavía no están con nosotros, para que el Señor abra sus oídos y sus corazones. Padre nuestro, estos no ruegan por mí. Aunque yo quisiera convertirme, yo no sería un catecúmeno. En su lenguaje soy un apóstata, pero no, yo soy judío y mi ley es el Talmud. El micrófono volvió a responderle entonces, y esta vez la respuesta lo inmutó. Roguemos por los judíos, a fin de que el Señor desgarre el velo que envuelve sus corazones, y ellos también conozcan a Jesucristo, Padre nuestro. Mauricio Cohen sintió el rostro bañado de lágrimas, y una turbia oración asomó a sus labios. Señor Jesucristo, en quien no creo ni quiero creer, el Hijo de Dios, ayúdame si tienes valimiento, sálvame de esta oscura acechanza papista y confirma mi incredulidad. Es la medianoche, exclamó el locutor. Va a comenzar el santo sacrificio de la misa en memoria del sacrificio del Calvario. Después de la consagración, 300 sacerdotes con copones distribuirán la Sagrada Comunión. No sois vosotros los que venís a Cristo, es Él mismo quien os saldrá a buscar por las calles, por las plazas, por los zaguanes. Cohen no quiso perder aquel espectáculo que renovaría escenas de los tiempos evangélicos. Descendió de su balcón y se metió en el torrente murmurando un versículo del profeta Ezequiel: iré en busca de la oveja extraviada y levantaré lo que estaba caído.
¿En busca suya acaso? No, en busca suya no. Él no creía ni quería creer en el dueño de la viña que buscaba obreros en todas partes y a todas horas. El mismo Ezequiel parecía hablar de él cuando decía: «Y la casa de Israel no querrá escucharte, porque tiene la frente dura y el corazón empedernido». Avanzó con los otros lentamente hacia la Plaza de Mayo, firme en la rebeldía, pero anegado sus pensamientos por aquel mar impetuoso. El locutor habló de nuevo: «Dentro de pocos instantes comenzarán las comuniones. Recuerdo y advierto a mis hermanos que ninguno se acerque a recibir el sacratísimo cuerpo de Cristo sin la preparación debida, es decir, sin antes haberse confesado». Silencio que subía hasta las estrellas. La muchedumbre era un océano de contrición profunda y silenciosa. «No hay pecado que no se perdone», clamaba el locutor, «por los crímenes más desenfrenados que la imaginación pueda concebir, por los delitos más nefandos que el corazón pueda desear, han satisfecho ya las manos y los pies de Cristo, clavado en la cruz y muerto para salvarnos. ¿Quién será tan necio esta noche que escupa la sangre de Cristo? La elevación de rodillas, hermanos míos, adoremos la santa hostia». Aquellos millares de hombres se arrodillaron en la calzada y adoraron la hostia que se alza en un altar lejano. Volvió la voz vibrante y fervorosa a realizar la advertencia: «No hay pecado que no se perdone. Si alguno no ha tenido tiempo de confesarse, puede hacerlo ahora con cualquier sacerdote en la calle misma. Por excepcional disposición de la Santa Sede, esta noche todos los sacerdotes pueden absolver todos los casos, hasta los reservadísimos. Esta facultad extraordinaria, jamás concedida con tal amplitud, es para que nadie quede hoy sin recibir a Cristo, que es el camino, la verdad y la vida». En ese momento Buenos Aires presenció el milagro que había de marcar esa noche como la más asombrosa de sus noches. Vióse a hombres que se apartaban de las filas, se dirigían a cualquiera de los sacerdotes que marchaban entre la multitud y allí mismo se confesaban, en plena calle, al pie de una columna, en un zaguán, en el rincón de un café, en el umbral de un negocio, de rodillas o de pie, y fueron miles de miles los que así borraron sus pecados. Sí, Mauricio Cohen fue uno de ellos. El locutor acababa de pronunciar las palabras de Jesús en el Evangelio de San Juan: «El que come de este pan vivirá eternamente». Y él se sintió traspasado por el ardiente dardo de la gracia y gimió desde el fondo de sus entrañas doloridas: «Señor, ayuda a mi incredulidad, yo también comeré de tu carne para no morir». Se acercó a un sacerdote y se confesó bajo las arcadas del Cabildo frente a la Plaza de Mayo. Se levantó con el rostro en lágrimas y se aproximó a donde estaban dando la comunión. Como había anunciado el locutor, 300 sacerdotes recogieron los copones de hostias recién consagradas en los 4 altares de la plaza y empezaron a distribuirlas. Pronto no fue posible dar una hostia a cada comulgante porque no hubiesen alcanzado, y entonces fue preciso fraccionarlas y repartir sus pedazos. Y como la columna humana se extendía en una distancia enorme, muchos sacerdotes descendieron al subterráneo, llevando por primera vez en el mundo, en aquellos trenes veloces y modernísimos, el pan que confiere la vida eterna, lo cual nadie se había imaginado que pudiera ocurrir. A las 2 de la mañana se acabaron las hostias
y hubo que llamar precipitadamente a algunos sacerdotes para que celebrasen en la catedral, ya que la consagración no puede ser hecha fuera de la misa. Y se consagraron y se distribuyeron en aquella noche 209.000 hostias. Eran las 4, clareaba el 12 de octubre, y aún seguían los hombres confesándose en las calles y comulgando en la avenida en un trayecto de 2 kilómetros de plaza a plaza. A esa hora se retiró Mauricio Cohen, deslumbrado por la nueva luz y hallando dulzura en el desesperado grito de Juliano el Apóstata: «Venciste, Galileo», porque es dulce declararse vencido del amor. La conversión de Mauricio Cohen consternó a la sinagoga, que se convocó precipitadamente para fulminarlo con el Jerem. Si ha nacido en el mes de Shvat, durante el cual reina el arcángel Gabriel, que sea maldito por este arcángel y por todos los ángeles que están a sus órdenes. Tamar cerró la puerta de su casa como si su hermano hubiera muerto, y durante días y días ni él intentó violar la consigna de los criados que la negaban, ni ella trató de comunicarse con él. Pero otro asunto más trascendental distrajo la atención de los israelitas: el oro, que a raíz de la muerte de Julius Ram subió vertiginosamente, de pronto se detuvo y empezó a caer sin remedio. Todos los cajales del mundo se dirigían al de Buenos Aires, inquiriendo la causa de aquella agonía del oro que podía ser una especulación de Adalid. Pero en Buenos Aires ya no se traficaba en oro por ninguna cantidad. Mauricio Cohen, que se había desligado de los Meyerbeer, quiso no obstante conocer el pensamiento de Adalid y le pidió una entrevista. Adalid no se ocupaba más del oro. Sus negocios marchaban con pie firme y por otro lado, la política devoraba su tiempo. Pronto se realizarían elecciones de presidente y él era el candidato de las derechas. El pueblo sabía que él había librado a la humanidad de las deudas y de las guerras, y no podía creerse que los beneficiados por él dieran su voto al adversario. Sin embargo, Blumen, que era el candidato rival, tenía absoluta seguridad de triunfar. Había gastado ya millones en la propaganda, había prodigado promesas y mantenía al país en una agitación constante gracias a centenares de comités sembrados en todos los pueblos y a millares de oradores pagados por él y millones de hojas impresas que vomitaban sobre el suelo argentino las noticias aderezadas en el cajal. Y por encima de todo, Blumen confiaba en el sufragio universal, recordando las últimas palabras de Elías Silberstein. Adalid recibió a Cohen en el banco a eso de las 11 de la mañana. Claro que no eran amigos, pero se veían con frecuencia y mutuamente se apreciaban. Mauricio abordó directamente el asunto. ¿Qué piensa usted de esta baja del oro? ¿Será pasajera como la otra? El presidente del Banco de Sudamérica respondió categóricamente: el oro está muerto, amigo, y no resucitará hasta los tiempos del anticristo. El antiguo precio del oro, objetó Cohen, no era artificial, se fundaba en su valor intrínseco. Sí, ya lo sé, dijo Adalid. Los economistas clásicos nos han hablado tanto del valor intrínseco del oro, pero ¿en qué consistía ese valor? En que era inútil para la industria. Eso decían ellos. Pero la verdad es que la principal aplicación del oro durante 20 siglos ha sido servir de moneda en todos los países. Es decir, el oro servía de moneda porque valía mucho, pero valía mucho porque servía de moneda. ¿No advierte usted el círculo vicioso en que la humanidad ha vivido presa 2000 años? Sí, en efecto. El valor del oro estaba en la imaginación de los hombres, no en la realidad
como está el valor del hierro o del trigo. Ha bastado divulgar una mentira para que dejase de servir como supermoneda y perdiese el 90% de su valor. Era pues una ficción que se ha disipado, pero que puede restablecerse. No, amigo, nunca más la humanidad será tan insensata, libertada de un prejuicio que ha costado ríos de sangre, dolores sin medida. No caerá otra vez en él, otorgando el privilegio de moneda universal a la materia de valor más variable, porque es la más fácil de acaparar y cuyo manejo no conocen bien sino los judíos, apuntó Cohen sonriendo. Sí, así es. Pero ni usted, Cohen, ni los Meyerbeer perderán nada en el negocio que han hecho. El oro no valdrá menos del precio que han pagado, que es su valor industrial. Eso sí, créame que nunca más les servirá de instrumento para dominar a la cristiandad. El Dios de Israel ha muerto, dijo Cohen a manera de corolario, y volvió a su casa. El criado que le abrió la puerta le entregó 2 cartas, en cuyos sobres reconoció la letra de Tamar y de Berta Ram, y le dijo: en su escritorio lo está esperando la señorita Marta. Con paso alegre entró Mauricio a aquel escritorio donde tantas veces había recibido a la hija de Blumen y le había explicado los secretos del Talmud. Cuántos sucesos desde entonces, qué llena estaba su vida y su alma. «Adivina quién me escribe», le dijo. «Son 2 las que te escriben», respondió Marta echando una ojeada a los sobres. «Tamar y ella». «Sí. ¿Qué carta leo primero?» «La de ella». Estaba fechada en un convento de religiosas de Santiago de Chile y solo contenía un texto del Cantar de los Cantares: «Yo soy la que ha encontrado la paz». Tras un rato de emocionado silencio, Marta preguntó a manera de dulce reproche: «¿También a ella le enseñaste a gustar los libros santos?» «Sí, pero en aquel tiempo yo los entendía mal». «Bueno, veamos la carta de Tamar. Es la primera comunicación que recibo de mi hermana. Su silencio parece más triste que irritado». Tampoco la carta de Tamar contenía palabra suya. Era una cita del poeta hebreo Aigarish. «Ay, la hija de Judá se ha vestido de luto porque se han extendido las sombras de la tarde. Espera en mi bondad, paloma mía. Yo volveré a levantar mi tabernáculo y encenderé la lámpara de David tu rey. Y cuando vuelvas a ser blanca, dominaré a esas fieras que te aguardan para devorarte, oh mi hermosa paloma de dulce voz». Y más abajo, este versículo de Isaías: «De Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor». ¿Qué vas a contestarle? Cohen, que conocía el Viejo y el Nuevo Testamento tan bien como su hermana, respondió: «Será Isaías el que le contestará». Y en una hoja de papel escribió de memoria: «Yo iré delante de ti, yo romperé las puertas de bronce, yo te daré tesoros ocultos y riquezas secretas y escondidas». Cerró la esquela, pero volvió a abrirla y agregó estas fuertes palabras: «El pueblo que marchaba en tinieblas ha visto una gran luz». «Qué sublime lenguaje el de los libros santos», exclamó la joven conmovida. «Y a ella, a la hija del pobre Ram, ¿qué le contestarás?» «Yo conozco una iglesita que ella frecuentaba. Hay allí una virgen de que era devota y yo sé que la escucha. Le escribiré que prometa a esa virgen todas las rosas del jardín de Tamar durante un año, si mi pobre hermana llega a ver la luz que yo he visto, que todo Buenos Aires ha visto en esta luminosa primavera. ¿Y no tendrás para con ella una palabra santa? Sí, le diré con San Pablo: es mayor dicha dar que recibir. Entonces, ¿tú crees que ella será más dichosa que yo? Yo creo que ella ha elegido la mejor parte». Callaron otra vez. Marta, recelosa, acabó por preguntarle: «¿Y si yo escribiera, encontrarías para mí también palabras de esas? Escríbeme, pues».
Marta, con quien Mauricio había comentado muchas veces la Sagrada Escritura, se sentó y escribió esta amorosa súplica del libro de Salomón: ponme como un sello en tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque el amor es fuerte como la muerte y como un incendio los celos. Cohen sonrió. ¿A quién le dices esto? ¿Al Señor, como la esposa del Cantar de los Cantares, o a mí, como mi novia? Al Señor, que un día pareció dejarme de su mano, y también a ti, que me has hecho sufrir de celos. He aquí la respuesta del Señor, dijo él, por boca de Isaías. Un momento te he abandonado, pero con gran misericordia te recojo. ¿Y tu respuesta? Yo encontraría en ese mismo libro de Salomón palabras tan dulces que llenarían de lágrimas tus ojos color de mar. Dímelas pues. Cohen la besó y murmuró a su oído: si un hombre compra el amor con toda su hacienda, creerá no haber pagado nada.